Capítulo 16. No hay nada más difícil que caminar hacia la propia muerte. Solamente unos cuantos cientos de legionarios se encontraban reunidos en la mitad oeste del campo de desfile de la fortaleza de Antonia, riendo y gritándome obscenidades, cuando a tropezones fui conducido allí desde nuestra celda a través del pavimento cubierto por el rocío, a la mañana siguiente. Mientras encerraban mi tobillo en el grillete al extremo de la cadena unida al poste cerca de la puerta, el mismo que Pilato me dijo fue utilizado para flagelar a Jesús. Pude escuchar la voz inconfundible del procurador. Se encontraba en su balcón reclinado a medias en un sillón blanco, teniendo a su lado a Marcelo y a Cornelio. Matías. El balcón se encontraba a unos 3 metros por encima del suelo y solo a unos 18 metros de distancia. Mi primera reacción fue no prestar atención a su llamado, pero ya no quedaba en mí mucha de esa jactancia obstinada, después de una noche sin dormir, llena de autocompasión y desesperanza. Dicen que aquellos que mueren ahogados ven pasar toda su vida como un relámpago inmediatamente antes de morir. Yo hubiera preferido esa clase de muerte en vez de las horas tortuosas que pasé meditando en todas las cosas que debí y pude haber hecho en mi vida. Tenía miedo de morir, no quería morir. ¿No fue Twain quien escribió que cada persona nace con una posesión que sobrepasa en valor a todas las demás cosas, su último aliento? Matías, ¿puedes escucharme?, gritó nuevamente Pilato. Asentí en dirección suya. Dime quién eres y lo que has venido a hacer aquí, y te pondrán en libertad después de recibir un castigo. De otra manera, tu sangre se derramará sobre las mismas piedras que se tiñeron de rojo con la sangre de tu amigo Jesús, y morirás en el sitio mismo en donde fue flagelado. Caminé en dirección al balcón, tan lejos como me lo permitió la cadena, y grité: pero si triunfo en esta contienda, ¿no tendrás que ponerme en libertad? Según las leyes de Tiberio, hasta los esclavos que combaten en nuestro coliseo quedan en libertad cuando resultan victoriosos. El sonido de la aguda risa entrecortada de Pilato quedó ahogado por las risotadas vulgares de los legionarios, que se encontraban suficientemente cerca para escuchar nuestro intercambio de palabras. Cuando disminuyó el regocijo, Pilato se puso de pie, extendiendo ambas manos en mi dirección. Aquí no violamos ninguna ley del emperador, agitador. Si resultas victorioso, tienes mi permiso para cruzar esa puerta que está a tus espaldas, y podrás llevar contigo a tu agitador amigo. Más risas interrumpidas súbitamente por los aplausos que venían del lado opuesto del campo. Porcio acababa de llegar, saludando con ambos brazos y flexionando los bíceps en dirección a sus camaradas, mientras se pavoneaba confiadamente por el patio para llegar a su puesto, y alzaba el puño en señal de saludo ante su máximo jefe. El lanzador de jabalina ni siquiera miró en mi dirección, mientras parado con los pies muy separados, esperaba con impaciencia que ataran la cadena a su tobillo. Por encima de sus botas, atadas hasta las rodillas con gruesas correas de cuero, solamente llevaba un taparrabo, y parecía ser tan alto como Chen. Que Dios me ayude. Llevaba tanto el cabello como la barba largos y descuidados, y al sonreír a uno de los guardias que le gritó desde lo alto del muro de la fortaleza, pude ver
a pesar de la distancia que nos separaba, que casi no tenía dientes. Una vez que los guardias acabaron de encadenar a Porcio, otros dos cruzaron el patio desde mi derecha, cada uno de ellos llevando un montón de jabalinas que dejaron caer en la base de ambos postes. Porcio tomó una y la sopesó. Yo hice lo mismo. Después de contar las armas en mi montón, 10, cada una tenía más de 2 metros de largo, con 1,5 metros de mango de madera unido a un hierro de punta aguda de casi 60 centímetros de largo. Vaya si eran pesadas, cuando menos unos 7 kilos, y ni siquiera estaba seguro de poder lanzar una de ellas a 30 pasos de distancia. Me agaché y apreté las correas de mis sandalias, tanto como pude hacerlo con manos temblorosas. Traté de recordar lo que me dijo Cornelio, y tomé 2 jabalinas en mi mano izquierda, mientras sostenía la tercera en la mano con la que haría el lanzamiento. Moví el pie izquierdo para asegurarme de que la cadena estaba suelta, ya que un tropiezo podía ser desastroso. Pilato ahora se encontraba de pie, apoyado en el barandal del balcón, con ambas manos en lo alto. Empezarán tan pronto como dé una palmada, y que triunfe el más valiente. Larga vida a Tiberio. De todos lados se dejó oír un clamor uniforme, seguido por el silencio. El mango de madera ahora se sentía húmedo en la palma de mi mano. Retrocedí desde el poste tanto como me lo permitía la cadena, tratando de apoyar el pie derecho contra una piedra levantada del pavimento. A diferencia de mí, Porcio solamente tomó una jabalina, y también a diferencia de mí, parecía completamente tranquilo, luciendo una sonrisa condescendiente en su rostro velludo. Un pequeño remolino de polvo se atravesó momentáneamente entre ambos. Volví la cabeza para evitar que me cegara, y al hacerlo, escuché la palmada de Pilato. Me dejé caer sobre el estómago, saltando hacia la izquierda, justo a tiempo. La primera jabalina arrojada por Porcio cruzó antes de que pudiera verla, y siguió una trayectoria baja durante varios metros antes de caer sobre las piedras, saltando ruidosamente sobre su superficie. Me erguí apoyándome en una rodilla, y observé cuando Porcio me volvía la espalda con despreocupación y caminaba tranquilamente hacia su montón de jabalinas. De un salto me puse de pie y lancé mi primer tiro, después el segundo y por último el tercero, cada uno de ellos tan rápidamente como pude. Todos cayeron a corta distancia, acompañados por más risas de los espectadores. Tomé otras 2 jabalinas en mi mano izquierda y una más en la derecha, mirando a Porcio mientras lo hacía. Una vez más, solamente tomó una de su montón. «Acaba con él, soldado», gritó alguien, justamente antes de que el hombretón la arrojara con un fuerte gruñido. Una vez más me tiré hacia la izquierda y una vez más acerté. Mi primera suposición errónea sería la última. Porcio no parecía alterado en lo más mínimo por sus yerros. Hizo una mueca hacia el balcón y se arrodilló al lado de las restantes, mientras seguía agachado, aparentemente sin preocuparse por mi puntería. Lancé mis 3 jabalinas siguientes, tomándome más tiempo entre cada uno de los lanzamientos. El primero cayó demasiado a la derecha y los otros 2 demasiado cerca. Le faltaba velocidad a mis tiros. Los 2 que cayeron frente a Porcio
rodaron lo suficientemente cerca como para que quedaran a su alcance, lo cual le daba la ventaja adicional de contar con más armamento. Con un gesto desdeñoso, apartó ambas de un puntapié y de su montón tomó una en cada mano, alzándolas para que todos pudieran verlas. Yo tomé una de mi montón, dejando todavía 3 sobre el pavimento. Porcio caminó hasta encontrarse detrás de su poste, y nuevamente levantó las 2 jabalinas, pero esta vez con una sola mano, la derecha. Se volvió de espaldas, dio una vuelta completa y echó a volar las 2. Podía verlas venir con sus puntas relucientes bajo el sol temprano de la mañana, separándose una de otra a medida que se aproximaban. Al darme vuelta resbalé y caí de espalda. ¡Qué suerte! Ambas pasaron silbando justamente por encima de mí, con sus mangos de madera tallada haciendo un ruido semejante al de un enjambre de abejorros. Porcio había estado a punto de anotarse un doble acierto. Me puse de pie de un salto y eché a volar mi jabalina, determinando que esta vez el tiro no fuera demasiado corto. No lo fue. Hizo un arco directamente por encima de su cabeza, al mismo tiempo que un dolor punzante a lo largo de mi costado derecho me hizo pensar que mi brazo se había ido detrás de ella. Algo se había roto en mi hombro. No tenía ninguna sensación en el brazo, en la mano ni en los dedos. Si Porcio llegara a sospechar que estaba mal, me cortaría en pedazos poco a poco. Me incliné para tomar otras 2 jabalinas unos segundos antes de que su siguiente jabalina se incrustara en el poste, a 30 centímetros de mi cabeza. Sentí la boca tan reseca que mi lengua parecía tan larga como un pepino y el sudor que corría por mi rostro me dificultaba la vista. Estaba aterrorizado y también enojado, pero sobre todo me sentía frustrado. Este era un caso perdido y yo lo sabía. No había forma de escapar. Estaría muerto en unos cuantos minutos. Con mis 2 jabalinas traté de dar en el blanco. Apunté a su izquierda con la primera y a su derecha con la segunda. En cada tiro sentía como si miles de agujas me perforaran el hombro. Mi oponente ni siquiera se vio obligado a moverse para evitar ambos tiros y ahora empezaba a provocarme. Recargó un codo contra el poste, como si solo estuviera pasando el rato, sin tener siquiera una jabalina en la mano. A los soldados eso les encantó. Era obvio que también Pilato estaba disfrutando el espectáculo. Podía escuchar su risa por encima de los demás. Matías, gritó, ahora sabemos que no eres un romano. Ningún romano se ha desacreditado tanto con la jabalina como tú lo estás haciendo ahora. Eres una vergüenza aún para los miserables cristianos a quienes tanto amas. Y ahora vas a morir por tu Jesús. Me adueñé de mis 3 últimas jabalinas, y al hacerlo, Porcio también tomó 3 por primera vez. Los soldados lo vitorearon, como si presintieran que el fin estaba cerca. Rechiné los dientes y arrojé una, corta pero más cerca. Retrocedí y luego corrí hacia adelante con todo el ímpetu que pude lograr y volví a tirar. El mango de madera se resbaló de mi palma sudorosa y giró sobre sus extremos en el aire, cayendo sobre su punta de metal a la mitad del camino entre Porcio y yo, y después quedó en posición horizontal. La risa de Pilato llenó mis oídos. Con el rabillo del ojo podía verlo sosteniéndose los costados y su cabeza de cabello blanco
se sacudía de arriba abajo sobre el sillón. Me volví en su dirección, asentando firmemente los pies, y lancé mi última jabalina hacia el balcón. Fue mi mejor lanzamiento del día, y la pesada punta fue a clavarse en una viga, a una distancia no mayor de 90 centímetros del rostro sorprendido de Pilato. En el campo reinó un silencio de muerte, pero el procurador se recuperó rápidamente, poniéndose de pie de un salto. «¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo!», gritó señalando hacia Porcio y después en dirección a mí. Porcio alzó sus 3 jabalinas, respiró profundamente y lanzó primero una, después otra y por último la tercera. Me lancé hacia el poste y tropecé, aferrándome instintivamente a la parte superior mientras el primer proyectil pasaba por mi derecha y el segundo silbaba por mi oído izquierdo. Traté de retroceder a mi derecha, pero el tobillo se me había enredado en la cadena. «¡Muévete! ¡Muévete!», me decía tirando de ella con todas mis fuerzas. La tercera jabalina estaba tan cerca, tan cerca. La vi acercarse como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. Y después sentí su negra punta forjada estrellándose sobre mi cansado pecho. El sonido persistía, aun cuando sepulté mi cabeza bajo la almohada. Todavía podía escucharlo, implorando, insistiendo, exigiendo. Me enderecé apoyándome sobre ambos codos, estiré el brazo para tomar el ruidoso instrumento y me lo llevé al oído. «Buenos días», dijo una voz melodiosa. «Son las 7:30 y la temperatura en la ciudad es de 21.7 grados centígrados». Dejé caer el auricular al suelo y parpadeé varias veces hasta que mis ojos pudieron enfocar el grabado de un torero con un marco llamativo que colgaba al lado de un espejo sobre la cómoda. Volví a parpadear y dirigí la mirada hacia otros objetos más cercanos. Estaba completamente vestido, con camisa, corbata, el traje de Calvin Klein y zapatos. Al lado de la cama, la lámpara de la mesita de noche estaba encendida, y bajo su luz podía ver mi anillo, mi reloj Omega de oro y la cartera. El reloj seguía caminando, y cuando revisé mi cartera se encontraban en su lugar todas las tarjetas de crédito y el dinero en efectivo. Esto es imposible, pensé. ¿No es posible que me encuentre en mi habitación del Century Plaza? Tambaleante me dirigí hacia la cómoda, abrí mi portafolios y busqué el itinerario de mi viaje de promoción. En la página 4 se mencionaba mi aparición en el programa de Carson para el día 8 de septiembre. Volví a la cama, recogí el teléfono caído y marqué el número 0. Cuando una voz con fuerte acento hispano me respondió. Todavía estaba tratando de decidir cómo plantear mi pregunta. «Señorita, estoy algo confundido. ¿Qué día es hoy?». No se desconcertó en lo más mínimo, ya que en Los Ángeles la gente siempre anda perdiendo días. «Hoy es 9 de septiembre, señor». Colgué sin darle siquiera las gracias. Me dolía la mandíbula al abrir la boca y sentía un dolor sordo en el pecho. Por amor de Dios, ¿qué me sucedió? ¿Voces? Podía escuchar algunas voces. «Tranquilízate, amigo. El televisor está encendido y un hombre está hablando con marcado acento judío, pero fuerte y claro». ¿Qué estaba diciendo? Traté de concentrarme. El premier Sadat debe reconocer que Jerusalén es el tesoro más preciado de nuestra nación. Nunca, nunca permitiremos que el país vuelva a ser dividido. Jamás. Jerusalén, aún para mi mente nublada,
Era una transición fácil de Jerusalén a José de Arimatea. Había mantenido su palabra el anciano. ¿Realmente estuve allí con él o todo fue un sueño? Volví a la cómoda y me quedé mirando al espejo. Uf, ojos hinchados y enrojecidos, cabello desordenado, y el tono de la piel hacía una combinación perfecta con el color de los muros, verde pálido amarillento. El teléfono volvió a sonar. Di un salto. Una voz se identificó como el jefe del servicio de seguridad del hotel. ¿Se siente bien, señor Lawrence? Sí, así lo creo. Se rió con risa ahogada. Vaya noche que tuvo. Tenemos el nombre del hombre que lo atacó en el Salón Granada, en caso de que quiera presentar cargos, y también tenemos los nombres de una docena de testigos. Me froté la quijada suavemente. No, no creo que será mejor olvidar todo el asunto. Es muy considerado de su parte, señor. El hotel puede prescindir de esa clase de publicidad. ¿Hay algo en lo que podemos servirle esta mañana? No, solo quiero que me diga cómo llegué hasta mi habitación. Dos de mis hombres lo ayudaron una vez que lo dejaron dentro de ella. Usted les dijo que se sentía bien, así que se retiraron. Bien, quiero agradecer a todos ustedes su ayuda. Me dirigí tambaleante hacia el balcón y apagué el programa de Bárbara Walters al pasar. Al principio me cegó el sol de la mañana, pero pronto pude ver a lo lejos una pequeña figura afanada en cortar el césped, más allá de la entrada circular del hotel. Al otro lado de la calle, unos trabajadores subidos en sus escaleras cambiaban poco a poco las letras de la marquesina del Teatro Schubert. A la izquierda, una ligera bruma ondulaba perezosamente por encima de los árboles en la Avenida de las Estrellas. En el aire se percibía un olor extraño, no como el aire de ¿dónde? De Jerusalén, en el año 36 después de Cristo. Despierta, el sueño ha terminado. El más maravilloso de todos los sueños fue simplemente eso, un sueño. Pero, ¿cómo pudo ser? ¿Es posible soñar olores? ¿Cómo sé que son diferentes de los de aquí? ¿Y qué hay de José y Santiago, de Mateo, Pedro, Caifás, Marcos y Pilato? ¿Pilato? Me llevé la mano al hombro derecho y después levanté el brazo por encima de mi cabeza. Ningún dolor. Pero no llegué a lanzar todas esas jabalinas. ¿No casi ensarto al procurador? Tonto, solo fue un sueño, una función especial desbordante y sensacional a todo color. 20 años de investigaciones frustradas acerca de Jesús que llegaron a su punto culminante con un alarde egoísta en el programa de Carson. Todo ello sumado a demasiados whiskies y a un puñetazo en la mandíbula. Pero, si solamente fue un sueño, ¿cómo era posible que recordara tantos detalles? ¿No son los sueños por lo general fragmentos de diálogo y acción que rara vez tienen sentido? Cuando han tenido jamás un principio, una parte intermedia y un final, con todos los capítulos que intervienen en su lugar adecuado y pudiendo identificar todos los escenarios. Todavía podía cerrar los ojos y ver el huerto de Getsemaní, el Gólgota y el templo y la tumba, y si me concentraba aún podía recordar la fragancia del jardín de Nicodemo. ¿Quién tiene sueños como este? ¿Acaso todo era producto de una mente hiperactiva, acostumbrada a crear miles de tramas ficticias, de acciones y escenarios y hasta aromas en libro tras libro? Escuché el batir de alas. 3 palomos de aspecto deslustrado
se posaron sobre el barandal del balcón, mirándome a la expectativa, pero como no hice ningún movimiento para alimentarlos, se alejaron volando. Ahora todo estaba empezando a captar los sonidos de la ciudad. No se oían trompetas que resonaran desde el templo, ni vendedores gritando desde sus puestos en el mercado, sino bocinas de automóviles, frenos, un 747 descendiendo hacia el oeste, sirenas. Me incliné y vi pasar una ambulancia con sus luces parpadeando furiosamente. ¿Qué me sucedió? ¿Es posible que la mente nos juegue trucos así? ¿Fue realmente solo una fantasía? Si eso era verdad, jamás podría escribir acerca de ello. ¿O podría hacerlo? Dios sabe que hay demasiados locos escribiendo libros sobre temas como las voces del más allá, la transmigración de almas y la transposición de cuerpos. ¿Por qué no podía yo hacer lo mismo? No, jamás me resignaría a hacer eso. Pero aún así, tal vez sería conveniente que anotara todo, cuando todavía el recuerdo está fresco en mi mente. Los sueños se desvanecen pronto, de acuerdo con lo que he leído, y quizá algún día sea importante para alguien que investigue el funcionamiento desconocido de nuestra mente subconsciente. Realmente debería describir el aspecto de María Magdalena, el viaje de Marcos a una hora temprana de la mañana a la tumba vacía. ¿Por qué Pedro no estuvo presente en la crucifixión y todo lo demás? Especialmente la estatua de Jesús en el palacio de José. Quizá todavía podría terminar mi comisión Cristo, pero si lo hacía, no me acusarían de querer retractarme, de enmendar lo que dije en el programa de Carson. ¿Y cómo podría explicar mi conversión de incrédula antes a creyente ahora? Escribiendo en el prefacio del libro que soñé lo que creía era la verdad acerca de Jesús. Eso nunca. Ya tenemos demasiados chiflados cantando esa tonada, mientras quitan el dinero de las personas crédulas y buenas que se aferran a cualquier insignificancia para dar sentido a su fe. No, eso no resultaría en ninguna parte, ni siquiera en el condado Marín. Pero ¿quién me creería si yo decía que no fue un sueño, sino que realmente hablé con el oficial del templo, que recibió el lienzo de manos de Jesús cuando se alejaba de su tumba? ¿Quién creería que la piedra fue apartada después y no durante la resurrección? Nadie, incluyendo a Kiri. Tarde o temprano, algún psiquiatra caro escucharía mi historia, movería la cabeza sabiamente y me prescribiría unas largas vacaciones con mucho descanso. De pronto sentí frío, aun cuando los rayos del sol matutino caían sobre mí. Me toqué la frente y la sentí ardiendo. Volví al interior de la habitación, dejé caer el saco sobre la cama y seguí hasta el baño. Abrí la llave del agua fría hasta que el lavabo estuvo casi lleno, y me mojé el rostro y la cabeza. Me sentí mejor. Entonces dejé ir el agua y me cepillé los dientes hasta que me dolieron las encías. Con la cabeza sepultada en la toalla de manos, salí del baño y al hacerlo, mi muslo rozó contra algo que colgaba del picaporte. Se columpió de un lado a otro, golpeando ruidosamente contra la madera, reluciendo bajo el resplandor de la luz fluorescente que había encima del lavado. Dejé caer la toalla y caí de rodillas, sosteniendo tiernamente el amuleto de oro en mi mano. Estaba llorando. Cuando volví la tosca pieza de metal pude ver el pez y la inscripción, y también el ancla de la esperanza. Todo ello grabado en el medallón de forma extraña, que colgaba de una correa circular de cuero.
Lo mantuve cerca de mi mejilla, sintiendo su frescura contra mi piel. Entonces lo besé antes de darme cuenta de que ahora se veía diferente, muy diferente. En su centro tenía una abolladura muy profunda, como si algo afilado y puntiagudo se hubiera estrellado contra él con gran fuerza, algo como la punta de una lanza arrojada por la mano de Porcio.